gracias, pues se deja de rechazar. Bien, vamos a intentar aplicar esto en la práctica. Este es un problemita que hay en la relación de ejercicios. Yo les voy a pedir que respondan a esta pregunta, pero no para el 7.15, sino para el 7.4.1. El 7.4.1, que tenemos su hoja de características en los apuntes de teoría. La hoja de características que estábamos analizando es el 7.4.1. Entonces les voy a pedir que busquen los valores típicos que tendrán estos parámetros del circuito. ¿Cuál es la resistencia de entrada? Voy a buscar en mi hoja de características. Yo tengo la hoja de características cortada en trozos para podérsela presentar a ustedes. Ustedes, si buscan la hoja de características en internet, verán que son varias páginas llenas de tablas de datos y de gráficas, entre las cuales tendrán que seleccionar los datos que les interesan. Entonces, párenme cuando vean la resistencia de entrada. Aquí está. ¿Está aquí? Vale. ¿Qué valor cojo? El típico. Nosotros vamos a trabajar no con valores extremos, sino con típicos. Así que puedo decir que según mi hoja de características, el valor típico es de 2 megaohmios. ¿Cuánto vale la R de salida? No está por aquí. Me voy a la misma página. Fijaros que aquí no me dan ni mínimo ni máximo. Me dan un valor típico. Pues pongo 75 ohmios. ¿Cuánto vale la ganancia en lazo abierto? $200 voltios por milivoltio, o lo que es lo mismo, 200.000 voltios por voltio. Y ahora yo les voy a preguntar, basándonos en este ejercicio, si yo quiero utilizar este amplificador operacional en un circuito en el que hagamos algo parecido a lo que hemos hecho en la práctica, es decir, un circuito inversor de ganancia 20. ¿Qué rango de resistencias puedo aceptar yo a la entrada y en la realimentación? Teniendo en cuenta que el amplificador operacional tiene una resistencia de entrada real de 2 megaohmios. Recuerden que el circuito, nosotros para hacer un inversor, hacíamos una realimentación exterior así, y poníamos una resistencia para la V de entrada, conectamos el terminal positivo de entrada a tierra, aquí hay una alimentación que ahora no vamos a utilizar,
y ponemos aquí una resistencia de carga. A esto le hemos llamado R1 y R2, por ejemplo. Vamos a hacer un cálculo rápido de lo que ya hemos hecho en el laboratorio. Como ya lo hemos hecho, voy a ir rapidito. Sabemos que la V de salida es igual a menos R2 partido por R1 por la V de entrada. Sabemos que hemos calculado esto gracias a que consideramos que aquí hay un cortocircuito virtual, de tal forma que en este punto tenemos la misma tensión que en este punto, que es 0. Sabemos que eso es una aproximación, que en realidad lo que estoy haciendo, es decir, como he hecho una serie de aproximaciones, una de ellas que esta resistencia es infinita, yo lo que estoy diciendo es que esta tensión de aquí solamente está afectada por esta tensión de entrada. Pero en la realidad aquí hay una resistencia que no es infinita, es decir, aquí hay una corriente de entrada y aquí también hay una corriente de entrada. Y yo lo que quiero es que estas corrientes de entrada sean mucho más pequeñas que las corrientes que circulan por estas ramas del circuito. Eso es lo que yo estoy intentando. Entonces yo me quiero asegurar que la corriente que circula por aquí es mucho más pequeña que las que circulan por las ramas exteriores del circuito. ¿Cómo podría hacer yo para estimar cuáles van a ser esas corrientes? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cómo podría hacer yo mal, cómo podría hacer yo una barbaridad para conseguir que esta corriente fuera muy pequeña? La corriente de VE aquí fuera pequeña. Poner R1 muy grande, entonces ya sabemos que el hecho de que esta resistencia no sea infinita limita por arriba el valor de R1. ¿Cuánto sería un límite razonable? Vamos a seguir estimando cosas. Nosotros en nuestro laboratorio hemos hecho todos los cálculos con el modelo ideal. Pero ahora que ya hemos visto los efectos de segundo orden, podemos ver otras cositas. Podemos ver, por ejemplo, que nosotros hacemos esa aproximación que les decía del cortocircuito virtual, pero en realidad ese cortocircuito virtual no es verdad. Aquí hay una diferencia de tensiones, porque si no la hubiera, la V de salida sería 0. Porque esto es un amplificador. Esto solo amplifica la diferencia entre las entradas. Lo demás son herramientas mías para hacer los cálculos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tensión que hay aquí a la entrada? Por ejemplo, si V de entrada es 1 voltio
en el amplificador que hemos diseñado en el laboratorio, de tal forma que aquí hay menos 20 voltios porque da de ganancia 20, menos 20. Aquí sabemos que las salidas son menos esos 20 voltios. En ese caso, y sabiendo que el valor de A típico toma este valor de 200.000 voltios por voltio, ¿qué diferencia de tensiones puedo yo esperar encontrar a la entrada? ¿Cómo podría yo hacer ese cálculo? Vamos a apuntar una cosa que es verdad, que yo la sé, porque esto es un amplificador. Y los amplificadores acabamos de decir que su V de salida es la ganancia en lazo abierto por la diferencia de las entradas. Pues vamos a escribirlo. V de salida es la ganancia en lazo abierto, la voy a poner como AV, tal cual está ahí, por VP menos VN. Ahí lo tenemos. Y quiero saber cuánto vale esta diferencia entre VP y VN. Pues VP menos VN será igual a la que tengo a la salida, que la he aproximado antes con un cálculo ideal, menos 20 voltios, partido por 200.000. ¿Cuánto da eso? Menos 1 por 10 elevado a menos 4 voltios. Bien, es muy poquito, ¿verdad? Voy a expresarlo de otra manera. Menos 0,1 milivoltios. Eso es lo que tengo yo aquí a la entrada. Menos 0,1 milivoltios. ¿Qué corriente tengo a la entrada? Si yo sé que entre VP y VN hay menos 1 milivoltio, es decir, aquí hay 0,1 milivoltio más que aquí, yo puedo saber cuál es la corriente que circula por este circuito. Simplemente tendría que aplicar la ley de Ohm, ¿verdad? Y sub P, por ejemplo, sería igual a VP menos VN partido por la resistencia de entrada, que es menos 0,1 milivoltios, es decir, la corriente estaría saliendo, signo negativo, partido por 2 megaohmios, que es igual a menos 1 por 10 elevado a menos 10 partido por 2. Voy a ponerlo más bonito. Menos 0,5 por 10 elevado a menos 10 amperios. Porque he puesto esto y esto en notación científica. O sea, casi nada, ¿no? ¿Y cuál es la corriente que está entrando por R1? La que entra por R1 sería V de entrada menos la V en este punto, partido por esta R. La V en este punto, que era de 0,1 milivoltios, la V de entrada, que es 1 voltio menos 0,1 milivoltios, partido por la R de entrada. ¿Qué R habían puesto ustedes?
1K, 2K, 2,2, o sea, del orden de 1K. Del orden, porque estoy calculando valores más o menos del orden que me interesan para saber si la corriente me sale muy grande o muy pequeña. Esto es aproximadamente igual a 1 voltio partido por 1 kiloohmio, que es igual a 1 miliamperio. Comparen. ¿La aproximación es correcta? Pues entonces estoy utilizando un K, cumplo de sobras la aproximación. ¿Cuál sería la máxima corriente que yo, resistencia que yo puedo poner en este circuito como R1 para llegar a este valor de corriente de 10 elevado a menos 10 amperios? Despejo la resistencia de aquí. R sub 1 máxima sería del orden de 1 menos 0,1 milivoltios partido por la intensidad esta que no quiero alcanzar, la IP. Es decir, esto sería del orden de 1 voltio, esto es 1 voltio, partido por 0,5, voy a poner 1 por simplificar, porque estamos hablando del orden de magnitud nada más, partido por 10 elevado a menos 10 amperios, que sería igual a 10 elevado a 10 ohmios. ¿Vale? En general, yo podría poner aquí una resistencia para cumplir esa aproximación, podría poner aquí una resistencia tan grande como 10 elevado a 10 ohmios. Entonces, normalmente lo que se les dice es, intenta que esta resistencia sea de 2 megaohmios o menos y cumples de sobra esta aproximación.